Hola, hoy revisaremos el síntoma de dolor lumbar o lumbalgia, pero desde un enfoque sindromático. En primer lugar, podemos intentar acercarnos al concepto de dolor lumbar o lumbalgia bajo la siguiente definición, como un dolor, rigidez o malestar localizado por debajo del reborde costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, con o sin dolor asociado a miembros inferiores. Bajo aquella definición encontramos diversas causas como las que se observan en la imagen de la derecha, y a su vez distintas maniobras con las cuales podemos investigar en una u otra etiología que revisaremos durante la presentación. En función de la epidemiología del dolor lumbar, sabemos que es un motivo frecuente de consulta y es aún más frecuente en las edades donde se alcanza mayor actividad laboral, mayores destrezas y esfuerzos físicos, como puede ser entre los 20 y los 50 años. Pero debemos saber que es un síntoma que es transversal a todas las edades. En general se manifiesta de una forma autolimitada y sabemos que hasta el 85% de los casos puede resolver en un plazo de 4 a 6 semanas y además en la epidemiología no se reportan diferencias significativas entre sexos. Respecto a la historia clínica es fundamental recordar que estamos ante un dolor y como tal se tiene que agotar en su localización, inicio, evolución y radiación, entre otras características. Por otra parte, la presencia o no de síntomas neurológicos como parestesia o paresias es clave. Se debe preguntar en miembros inferiores, y esto porque la columna vertebral se relaciona estrechamente con la médula espinal y las raíces espinales. También se debe consultar por la función esfinteriana a nivel vesical o intestinal. Por otra parte, la presencia o no de banderas rojas traduce un cuadro de mayor o menor gravedad. Clásicamente están los síntomas constitucionales, pero también hay banderas rojas específicas para dolor lumbar. Finalmente, los antecedentes mórbidos y de episodios previos de dolor lumbar, así como los hábitos de la persona, pueden traducirnos un mejor o peor pronóstico en cuanto a la evolución del cuadro. Respecto al examen físico, existen diferentes segmentos y maniobras a evaluar. De forma general, se parte con la inspección buscando asimetrías, trastornos en la marcha. Se deben evaluar los rangos de movilidad de la flexión de la columna, la extensión de la columna, lateralizaciones, rotaciones, palpar ya sea a nivel de la línea media, por ejemplo, los procesos espinosos, o a nivel paravertebral, las masas musculares paravertebrales en busca de contracturas, realizar un examen neurológico con distintas maniobras generales como para evaluar la fuerza, sensibilidad de reflejo y algunos signos radiculares, y finalmente maniobras específicas y otras más generales. Es importante destacar el examen neurológico, ya que posee diferentes componentes que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, dentro de él se puede evaluar la parte motora. En este caso, las raíces espinales lumbares y sacras poseen diferentes músculos claves cuyas acciones pueden ser evaluadas mediante la clínica para ver si hay compromiso o no motor. A su vez, algunas de estas raíces asocian reflejos como el rotuliano, tibial posterior y el aquiliano, que también pueden traducir lo mismo. Finalmente, parte del examen también puede ser evaluar la sensibilidad en diferentes puntos claves de los miembros inferiores. Recordar que todo esto se hace evaluando la movilidad, la sensibilidad y los reflejos que hay a nivel de los miembros inferiores, pero considerando que estamos evaluando las raíces espinales lumbares y en parte sacras. Además, podemos realizar los signos irritativos o radiculares, que nos sirven para evaluar la lumbociatalgia, es decir, el dolor lumbar con compromiso del nervio ciático, y la lumbocuralgia, el dolor lumbar con compromiso del nervio femoral. En cada uno de estos casos, el dolor va a tener características radiculares y por lo tanto una irradiación que va a seguir relativamente el trayecto del nervio, y por lo tanto debemos conocer estos mediante la anatomía. Desde la semiología, cada uno de estos cuadros pueden tener sus propias maniobras. Para el caso de la lumbociatalgia, en primer lugar tenemos el signo de la serie, el cual se realiza con el paciente acostado en decúbito dorsal y se realiza una flexión de cadera hasta los 90 grados, como muestra la imagen. Desde esa posición se realiza una extensión pasiva de la rodilla de la pierna afectada y, en este caso, el signo se va a considerar positivo si la ciática se reproduce o se exacerba al momento de realizar la maniobra. En segundo lugar, tenemos el test de elevación de la pierna extendida o TEPE, denominado por su acrónimo. Se realiza con el paciente acostado en posición supina. Se debe mantener el miembro inferior totalmente extendido y por lo tanto se debe presionar firmemente sobre la rodilla con una mano
y con la otra mano sobre el talón o el tendón de Aquiles para asegurar que la rodilla esté totalmente extendida. Una vez asegurado aquello, se realiza una extensión del miembro inferior. Aquí es importante ver el ángulo en el cual se desencadena el dolor y el tipo de dolor e irradiación que va a presentar el paciente. Para confirmar el TEPE, a menudo se realiza el signo de Bragard o maniobra de Gowes-Bragard, que corresponde a la dorsiflexión pasiva del tobillo de la extremidad afectada al momento en que estamos realizando el TEPE, de tal forma de sensibilizar la maniobra anterior o finalmente desencadenar el dolor radicular referido por el paciente. Finalmente, tenemos el TEPE contralateral, que ocurre cuando la elevación de la extremidad sana, como en una maniobra de TEPE, pero en el miembro inferior sano, desencadena un dolor en la pierna o miembro inferior con ciática. Este dolor es más sugerente que de una compresión radicular, ya que presenta una especificidad mucho más alta que la maniobra de TEPE, pero es menos sensible que la maniobra de TEPE. Finalmente, para la lumbrocuralgia, tenemos el signo de O'Connell, que se realiza con el paciente acostado, ¿cierto?, en decúbito prono, y se realiza una extensión de la cadera, como se muestra en la imagen, desencadenando un dolor que en este caso seguiría el trayecto del nervio femoral. Es importante conocer para cada una de estas maniobras el ángulo al cual aparece el dolor, lo cual es fundamental en el signo de la Segue, TEPE, maniobra de Gowes-Bragard, TEPE contralateral, es decir, para las maniobras que evalúan la lumbociatalgia, ya que el dolor clásicamente aparece entre los 30 y los 70 grados, y lo que nos sirve para diferenciar cuadros que podrían ser de origen funcional o facticio. Otro tip importante es que para que la prueba se considere positiva, el dolor debe ser de tipo radicular. Es decir, para que la prueba sea realmente considerada positiva, el dolor que se realiza, que desencadena la prueba, debe ser referido como una ciática. Debe ser referido con un componente de irradiación, con un componente neurológico. Y eso es importante diferenciar también en cuadros funcionales o facticios. Ahora revisaremos algunas maniobras específicas que se hacen de forma dirigida para el diagnóstico diferencial. En primer lugar tenemos el test de Adams, que sirve para evaluar escoliosis, en donde se le solicita al paciente una flexión anterior máxima de la columna y se observa su espalda desde diferentes perspectivas, buscando jivas o asimetrías que puedan orientar al cuadro. En segundo lugar tenemos el test de Chover, que sirve para buscar rigidez de columna, la cual podría estar presente en la espondilitis anquilosante. Para realizarlo debemos marcar puntos con algún plumón a nivel de la columna vertebral. El primer punto se debe marcar a nivel de una horizontal que atraviese las crestas ilíacas y el segundo punto se debe marcar a nivel de la línea media, pero 10 centímetros por sobre el primer punto. Luego se le solicita al paciente que realice una flexión anterior máxima y se debe medir la nueva diferencia o la nueva no diferencia que habrá entre ambos puntos, ya que lo normal es que al realizar la flexión anterior máxima, la distancia entre ambos puntos aumente 5 o más centímetros. En tercer lugar tenemos la maniobra de puño percusión o signo de Giordano, que sirve para detectar una ITU alta. Se le pide al paciente que se siente, que realice una leve flexión de columna y se busca el ángulo costovertebral, golpeando moderadamente con el borde cubital de la mano y evaluando de forma bilateral, considerando una maniobra positiva si es que genera un dolor agudo. En cuarto lugar tenemos el test de Faber o signo de Patrick. El test de Faber sirve recordarlo ya que es un acrónimo de flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Por lo tanto, es un test que sirve originalmente para evaluar la movilidad de la cadera. Sin embargo, si realizamos estos movimientos de flexión, abducción y rotación externa de la cadera y además colocamos una presión como se muestra en la imagen, sirve para evaluar sacroileitis como un diagnóstico diferencial de dolor lumbar, especialmente aquel inflamatorio. De forma similar tenemos la maniobra de Gaenslen, que también nos sirven para evaluar sacroileitis, generando una extensión al borde de la camilla como se muestra en la imagen.
Ahora de lleno en las características del dolor lumbar, en primer lugar tenemos la temporalidad y podemos tener un dolor lumbar agudo, subagudo o crónico, con distintas temporalidades descritas según los autores. Pero nosotros utilizaremos la primera. Dolor lumbar agudo es menor a 4 semanas, subagudo de 4 semanas hasta 3 meses y dolor lumbar crónico mayor a 3 meses. En segundo lugar, según el movimiento, el dolor lumbar puede ser considerado mecánico o no mecánico. El mecánico es aquel que presenta una relación con el movimiento y corresponde a la mayoría de los dolores lumbares, hasta el 95-97% de los casos, mientras que el no mecánico no presenta una relación con el movimiento y corresponde a la minoría de los dolores lumbares. Además, el dolor lumbar se puede presentar en diferentes contextos clínicos, con diferentes características, con menor o mayor gravedad y con clínica que puede tener mayor sensibilidad o especificidad para una u otra patología. En común de algunas causas graves de dolor lumbar, tenemos que la ausencia de alivio del dolor frente al reposo es un hallazgo sensible, pero por lo mismo inespecífico. Por lo tanto, se han descrito diferentes banderas rojas en dolor lumbar que nos sirven para evaluar si estamos ante una patología grave. Se adjuntan en la diapositiva para su lectura. Además, se han descrito lo que se denominan las banderas amarillas, que se utilizan en lumbalgias atípicas o en dolores lumbares más bien crónicos, inespecíficos, que no responden al tratamiento habitual, que persisten en el tiempo, que tienen un gran componente afectivo. Y por lo tanto, estas banderas amarillas nos sirven para evaluar las dinámicas y los componentes psicosociales que pueden estar influyendo en el dolor que tenga la persona. E incluyen, por ejemplo, el miedo a la enfermedad, las creencias de que ninguna medida será efectiva, el uso de drogas, la red de apoyos que podría carecer el paciente, problemas emocionales y diagnósticos psiquiátricos, insatisfacción laboral, que exista algún tipo de compensación ganancial respecto del dolor lumbar y finalmente unos signos de Badel que se describen en la literatura. Lo importante de las banderas amarillas y estos dolores lumbares crónicos inespecíficos es que siempre debemos descartar en primer lugar una causa orgánica que pueda estar explicando este cuadro. En segundo lugar, ponderar estos factores psicógenos y tener un abordaje integral, ¿cierto? Biopsicosocial. Y finalmente, definir una conducta individualizada respecto al manejo de este paciente. Respecto a la clasificación del dolor lumbar, tenemos múltiples. Una que ya comentamos es aquella que lo divide en mecánico y no mecánico, con la mayoría de los casos, ¿cierto?, correspondiente a dolores lumbares mecánicos. En este caso tenemos múltiples subcausas a su vez, siendo la principal aquella idiopática o no específica o de origen musculoesquelético, con hasta 70% de los casos, incluso más. Otras importantes de destacar son las enfermedades degenerativas discales, discos vertebrales herniados, entre otras. Mientras que para los no mecánicos tenemos algunos que son de origen referido, por ejemplo, de procesos intraabdominales, ¿cierto? Y otros que pueden venir de la vértebra misma, en cuyo caso tenemos que tener gran ojo con las banderas rojas, ya que podría tener una correspondiente causa en una neoplasia, en una inflamación grave, en una infección. Lo importante destacar de esta diapositiva es que clasificaciones hay múltiples y causas de dolor lumbar hay múltiples, si bien la mayoría va a corresponder a dolores mecánicos, especialmente de origen musculoesquelético. Por lo tanto, ya que las causas son múltiples, debemos hacernos algunas preguntas claves para enfrentar un dolor lumbar. En primer lugar, si se trata de un dolor referido o uno propiamente lumbar. En segundo lugar, si corresponde a un lumbago mecánico, ya que mencionamos que el lumbago mecánico era el más frecuente. En tercer lugar, si hay presencia o no de compromiso neurológico, y ya dimos el énfasis al examen neurológico que debe ser realizado. En cuarto lugar, si existe la presencia o no de banderas rojas que pueden traducir mayor gravedad. Y en caso de que corresponda, por ejemplo, en lumbalgias recurrentes o lumbalgias crónicas, también se debe evaluar la presencia de banderas amarillas considerando todas las preguntas anteriores. Una quinta pregunta que quizás se podría realizar, pero que no es objetivo de esta presentación, es si se deben realizar estudios con imágenes o no. Cada patología que sospechemos tendrá una imagen particular
qué va a ser más útil o menos útil. Como no es objetivo esta presentación, trazamos algunos lineamientos generales en donde recién se considera la toma de imágenes. Por ejemplo, ante déficits neurológicos, especialmente si estos no responden a tratamiento médico, si es que hay presencia de banderas rojas o si es un dolor que se prolonga más allá del plazo habitual, 4 a 6 semanas. Con las diferentes causas revisadas y con las preguntas claves definidas, presentamos el siguiente enfoque sindromático para el dolor lumbar. En primer lugar, si se trata o no de un dolor referido, donde tenemos diferentes orígenes, nefrourológicos, gastrointestinales y otros abdominopélvicos. Si se trata o no de un dolor mecánico, donde podemos encontrar un dolor lumbar puro o un dolor lumbar facetario con otras características. Si tiene compromiso neurológico, ya sea por claudicación neural que estaría surgiendo de una estenosis raquídea o si se trata de un dolor lumbar con componente en las raíces espinales, que sería radicular. Si tiene banderas, por ejemplo, banderas rojas, en donde destacamos grandes causas como infecciones, neoplasias, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, o si finalmente es un dolor con banderas amarillas, en donde entenderemos como un dolor lumbar más bien atípico. Para hacer más didáctico el aprendizaje y para simplificar el enfrentamiento en la práctica clínica, definimos los siguientes síndromes lumbares específicos que están resaltados en distintos colores y que revisaremos en las siguientes diapositivas. Considerar de todas formas que el síndrome de la cauda equina, que si bien está incluido en el segmento de un síndrome de dolor lumbar con compromiso neurológico, está destacado en rojo, ya que se consideran sus manifestaciones como una bandera roja bastante grave y que debe ser tratada de forma particular. En primer lugar tenemos el síndrome de dolor lumbar puro o síndrome de dolor lumbar puro mecánico, ¿cierto? Que es este dolor lumbar mecánico frecuente, el más frecuente que encontramos, que tenía un origen principalmente musculoesquelético, en la cápsula articular, en los anillos fibrosos, en las masas musculares lumbares, ¿cierto? Que por lo tanto va a ser un dolor mecánico que tiene relación con el movimiento y que se puede localizar ya sea de manera axial o paravertebral, siendo uni o bilateral, es decir, es bastante polimorfo. En general asocia el antecedente de esfuerzo físico y por lo tanto va a estar relacionado, por ejemplo, con actividades de ejercicio físico, deportes, laborales, pero suele conservar los rangos de movimiento que podría tener la persona, los ROM, es decir, no debería afectar tanto la flexión, la rotación, las lateralizaciones de la columna, ya que no hay compromiso articular propiamente tal. En general es un dolor no irradiado, o al menos no irradiado de forma radicular, como podría esperarse en una lumbociatalgia o lumbocuralgia, y por lo tanto el examen neurológico, ya que no hay compromiso neurológico, debiera ser normal. Como mencionamos, está relacionado con el movimiento y por lo tanto empeora con el movimiento y cede con el reposo, lo que es sugerente de benignidad. Y generalmente es un cuadro autolimitado, ya que corresponde a la mayoría de los dolores lumbares que son benignos y que se den en un plazo de una semana, en general máximo 2 semanas, y por lo tanto no ameritan mayor necesidad de estudios. En segundo lugar tenemos el síndrome de dolor lumbar facetario, que ocurre por compromiso o enfermedad de las articulaciones interfacetarias de la columna vertebral. El dolor de origen facetario es bastante polimorfo, ya sea presentándose de forma aguda, subaguda o crónica, de forma episódica o recurrente, con una irradiación en patrón esclerotógeno, es decir, una irradiación que no es radicular como la que podría esperarse en una lumbociatalgia, una lumbocuralgia, en donde esta irradiación se ve caracterizada por un patrón que sigue el nervio. En este caso, en el dolor lumbar de origen facetario, este patrón esclerotógeno tiene una irradiación, por ejemplo, alrededor de la zona lumbar, irradiado, por ejemplo, hacia los glúteos, hacia posterior, por ejemplo, hasta la rodilla y hacia anterior, hacia la zona inguinal o la zona pubiana, ya sea esto de forma uni o bilateral. Es importante mencionar que también diferenciándolo de otros compromisos de dolores lumbares, en el dolor lumbar de origen facetario, el examen físico, el neurológico, los rangos de movimiento deberían estar normales.
Y por lo tanto es importante destacar que el dolor lumbar de origen facetario no tiene compromiso radicular. Y esto es importante ya que en general este síndrome se constituye un diagnóstico diferencial fundamental de una radiculopatía verdadera. Algunas otras características que también son evaluables al examen físico es que el dolor lumbar aumenta con la extensión de la columna, con la lateralización también, al momento del caminar, que puede ser referido en la historia clínica, con la bipedestación. Y es importante mencionar que esto es evaluable en el examen físico y que a su vez el resto de cosas estarían normales. En tercer lugar tenemos el síndrome de claudicación neural, que ocurre por estenosis del canal espinal o raquídeo. Está asociado a cambios degenerativos y por lo tanto se presenta en personas con una edad media de 55 años. En general tiene una evolución más bien larvada, con un promedio de 4 años de evolución de la enfermedad al momento del diagnóstico. La clínica se presenta con un dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores por la marcha o la bipedestación. Los síntomas de la compresión central se caracterizan por empeorar o desencadenarse con una aparición de debilidad a nivel de los miembros inferiores que ocurre posteriormente después de un esfuerzo, por lo cual se ha denominado una pseudo-claudicación intermitente. A diferencia de la claudicación vascular o arterial intermitente, que ocurre después de una distancia constante, la claudicación neural ocurre en forma más bien variable. El paciente habitualmente refiere sentarse para mejorar los síntomas y empeora con la extensión de la columna. Por ejemplo, algunos hechos que pueden hacer sospechar este cuadro es que los síntomas son mayores para bajar las escaleras que para subirlas. Que, por ejemplo, hay enfermos que refieren poder andar horas en bicicletas, pero no pueden caminar algunas cuadras. O aquellos que, por ejemplo, al momento de ir al supermercado se apoyan en los carritos y de esta forma alivian sus síntomas. Por lo tanto, es característico que alivia con la flexión y empeora con la extensión de la columna este dolor. Y finalmente, es importante diferenciarlo de una claudicación intermitente de origen arterial, para lo cual se adjunta la tabla con las siguientes características que deberían abordarse en la historia clínica. En cuarto lugar tenemos el síndrome de dolor lumbar radicular, que como dice su nombre va a ser un dolor lumbar, ¿cierto? Pero que tiene características de una irradiación radicular, es decir, cuya irradiación se va a extender en un área y en un trayecto correspondiente a una raíz espinal, en este caso lumbar. Y por lo tanto va a asociar cierto grado de compromiso neurológico en mayor o menor medida. Las causas, ¿cierto? La principal, con el hasta 90% de los casos, es la hernia del núcleo pulposo, cuyo pic de incidencia ocurre entre los 30 y los 55 años, y por lo tanto aquí va a corresponder la mayoría de los casos de este síndrome. Sin embargo, no es la única y exclusiva causa. Dentro de este síndrome podemos dividirlo en dos subsíndromes que serían la lumbociatalgia y la lumbocuralgia. La lumbociatalgia va a tener una irradiación por la cara lateral o posterior de la pierna y o el pie. El compromiso va a ser más bien del reflejo aquiliano, representando la raíz S1, y los signos principales asociados de irritación radicular van a ser el TP positivo, el LASEGE positivo, el TP contralateral positivo, y que recordar debe tener una característica radicular el dolor y desencadenarse en cierta angulación de grados, entre los 30 y los 70 grados. Por otra parte, la lumbocuralgia va a tener una irradiación más bien a nivel de la zona inguinal y por la cara anterior del muslo, ¿cierto? Siguiendo el trayecto relativo del nervio femoral. El compromiso va a ser más bien del reflejo rotuliano, que representa las raíces L3, L4, y el signo de irritación radicular que se realiza para confirmar esta sospecha es el signo de O'Connell. Destacamos la existencia desde el Ministerio de Salud de una guía GES para hernia del núcleo pulposo lumbar como una gran causa del síndrome que revisamos, en la cual se describen, por ejemplo, la clínica en diferentes ámbitos para una hernia ubicada a nivel de L3, L4, L5, S1, a su vez la irradiación que se esperaría el dolor y cómo el paciente lo referiría,
También algunas recomendaciones en cuanto a diagnóstico, solicitud de imágenes y tratamiento. Todas estas se adjuntan en la diapositiva para su lectura. En quinto lugar tenemos el síndrome de la caudequina, que también es un dolor lumbar con compromiso neurológico y que a su vez también está incluido en la guía GES de hernia de núcleo pulposo lumbar, pero que tiene sus características particulares. En primer lugar, es una radiculopatía uni o bilateral que constituye una emergencia y es una emergencia grave y la entendemos, por lo tanto, sus manifestaciones dentro de las banderas rojas de dolor lumbar. ¿Cuáles son sus manifestaciones y su clínica? En primer lugar, anestesia en distribución de silla de montar, como se representa en el esquema de la diapositiva, déficit motor brusco progresivo con parálisis flácida, retención urinaria que puede llevar a incontinencia urinaria por rebalse, a su vez incontinencia fecal, e hipotonía o atonía esfinteriana, por ejemplo, al examen rectal. Por lo tanto, la recomendación final que nos hace la guía es que es una urgencia médica y ante la sospecha el paciente debe ser referido de forma inmediata, sin realizar exámenes, al servicio de urgencia para que lo evalúe un especialista. En sexto lugar tenemos el síndrome de dolor lumbar con banderas rojas. Ya vimos que existían múltiples de ellas. Algunas banderas rojas fueron incluidas en el síndrome de la caudequina y con las restantes se pueden formular agrupaciones de ellas y también fenotipos o perfiles de pacientes que están englobados en este síndrome y cuyas causas principalmente responden a fractura de vértebra, a cáncer o neoplasia e infección dentro de lo que denominamos síndrome de dolor lumbar con banderas rojas y con estos fenotipos de pacientes. De los fenotipos o perfiles de pacientes con síndrome de dolor lumbar con bandera roja, en primer lugar tenemos el infeccioso, en donde la infección puede corresponder a una espondilitis infecciosa, es decir, la infección de la vértebra, o una espondilodicitis infecciosa, la infección de la vértebra y el disco intervertebral. También tenemos la osteomelitis, el absceso, cuyas distinciones no son objetivo de esta presentación. De forma general, se puede manifestar con fiebre, inmunosupresión, por ejemplo, en un paciente con infección por VIH sin tratamiento, y considerar que la vía hematógena juega un gran rol en la diseminación de esta infección y por lo tanto el antecedente de uso de drogas endovenosas, catéteres, infección reciente o concomitante, por ejemplo, una infección urinaria o cutánea como sitio de origen de la infección es un antecedente relevante. También el uso crónico de corticosteroides, ya que sabemos que pueden producir cierto grado de inmunosupresión. Y finalmente, dentro de los parámetros del laboratorio, ¿cierto? Destacar que va a ser un perfil más bien inflamatorio de parte de la persona. En segundo lugar tenemos el fenotipo de fractura, ¿cierto? Una fractura vertebral cuyo mecanismo principal es por aplastamiento y va a destacar el antecedente de osteoporosis. La historia de trauma es importante, pero no siempre está presente y va a depender también de la edad de la persona, de la presencia o no de osteoporosis. Es importante también el antecedente de uso de corticosteroides, especialmente si es crónico. Y también tenemos que sospechar fractura hasta demostrar lo contrario en caso de que exista esta historia clínica. En caso de que haya manifestaciones, estas destacan, por ejemplo, disminución de la talla, aumento de la cifosis y lordosis, dolor agudo incapacitante. En tercer lugar, tenemos el fenotipo de neoplasia, en donde vamos a tener que la historia clínica de cáncer es muy relevante. Aproximadamente hasta el 80% de los pacientes que tengan este fenotipo serán mayores de 50 años, aunque las neoplasias no van a ser exclusivas de personas de edad más avanzada. La historia de cáncer, es decir, el antecedente que la persona haya tenido un cáncer, es de gran especificidad. Por lo tanto, si es que está presente, se debe sospechar hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Esta neoplasia puede ser primaria, ya del mismo tejido de la columna, o secundaria, es decir, una metástasis. Y en este caso hay que saber cuáles son los cánceres que dan más metástasis a hueso. Y estos van a ser el pulmón, las mamas y la próstata. También destaca algunos cánceres de tiroides y cánceres renales. Es importante saber que también van a haber manifestaciones clínicas como dolor nocturno, un dolor que no alivia al reposo, síndrome constitucional o síntomas B, y también van a haber algunas neoplasias que van a predominar en personas jóvenes, como mencionamos. Finalmente, el fenotipo de caudequina, cuyas manifestaciones ya mencionamos. En séptimo lugar, tenemos el síndrome de dolor lumbar inflamatorio. Ya habíamos mencionado que existían diferentes clasificaciones para dolor lumbar. Una de ellas es si es un dolor lumbar inflamatorio o no inflamatorio. Clásicamente se reconoce que el dolor lumbar inflamatorio se localiza en el área lumbar o región lumbosacra, es decir, un poco más bajo que lo normal. Tiene carácter insidioso,
empeora con la inactividad y mejora con el ejercicio y, por ejemplo, con algunos fármacos como los AINES, y puede asociar otras cosas como dolor nocturno, rigidez matinal. Para detectar este dolor lumbar inflamatorio existen unos criterios que son los criterios ASAS, aunque no son los únicos. Estos criterios permiten detectar dolor lumbar inflamatorio o DLI, como han denominado estos criterios, cuando hay 4 de las 5 manifestaciones que se adjuntan en la diapositiva. Por ejemplo, una edad de inicio menor de 40 años, una inicio o instalación insidiosa, una mejoría con el ejercicio y la actividad, una no mejoría o empeoramiento con el reposo y finalmente un dolor nocturno que no mejora al levantarse. Existen también otros autores, por ejemplo, Kalin, que agrega a estos criterios una rigidez matinal prolongada y un cuadro cuya duración es mayor a 3 meses, es decir, que cronifica. Y finalmente también hay otras manifestaciones que ya pueden hablar de cuadros más avanzados, por ejemplo, que hay una expansión torácica disminuida, un test de Schober que ya revisamos alterado, que podría estar asociado a una espondilitis anquilosante, que es parte de este síndrome, y un test de Faber positivo, en este caso para sacroileitis, que también puede estar asociado a este tipo de pacientes. Vemos que las causas de este síndrome principalmente responden a lo que son las pelviespondilopatías, también denominadas espondilopatías seronegativas, que son un grupo de patologías en donde se incluye la espondilitis anquilosante, la artropatía enteropática, artropatía psoriásica y artritis reactiva o síndrome de Reiter, cuyas distinciones no son objetivo de esta presentación, pero de forma común estas pelviospondilopatías que se manifiestan con un síndrome de dolor lumbar inflamatorio tienen algunas características comunes, como son que se manifiestan en personas jóvenes de sexo masculino y asocian otros síntomas, en general síntomas sistémicos como podría ser oligoartritis, oligoartralgias, síntomas sistémicos como fiebre o febrícula, síntomas oculares como uveitis o conjuntivitis, digestivos, entre otros. Finalmente, tenemos el síndrome de dolor lumbar atípico, que va a ser un dolor principalmente representado en la región lumbar, en general crónico, cuyo patrón es atípico, es decir, puede ser presentado con una irradiación no esperable para un patrón esclerotógeno, para un patrón radicular, puede tener múltiples sitios, no correlacionar con la clínica y por lo tanto va a tener harta carga de factores psicógenos o psicosociales y también la presencia de banderas amarillas que mencionamos. Es importante siempre descartar causas orgánicas y revisar si el paciente tiene un examen neurológico, que en este caso sería normal, que no haya presencia de banderas rojas, y lo que sí puede haber son unos signos de Waddell o Waddell que revisaremos a continuación. Y como mencionamos, requiere un manejo individualizado y siempre descartar causas graves. Los signos de Waddell nos sirven para evaluar la carga emocional sobre el dolor lumbar y se van a considerar positivos y sugerentes de este dolor lumbar atípico de origen más bien funcional, con 3 de 5 signos según lo que describe la literatura. Los signos son la hipersensibilidad cutánea no topográfica, es decir, que el paciente o la paciente va a presentar una sobrerespuesta o una hiperalgesia, ya sean las zonas que corresponden al dolor lumbar como en otras zonas. También tenemos que va a existir un dolor a la compresión axial, por ejemplo, realizando una carga axial sobre el cráneo de la persona hacia inferior, pero que esta va a ser realizada con una maniobra bastante leve que no debería generar dolor y la persona nuevamente tiene una respuesta hiperalgésica o de una sobrerespuesta. También se puede realizar lo mismo pero con falsas rotaciones, asegurando los miembros superiores que estén fijados al cuerpo de la persona y realizando rotaciones que no deberían movilizar la columna o no al menos de una forma significativa. Y nuevamente la persona va a tener un dolor exagerado en relación a la maniobra. Además se pueden hacer contrapruebas de irritación radicular. Por ejemplo, tener un TP positivo y luego de realizar esta maniobra que me demostró un TP positivo, por ejemplo, evaluar en relación al ángulo. Primero, que no se cumplan los ángulos, que sea menor a 30 grados, mayor a 70 grados, que el dolor no tenga características radiculares, o por ejemplo, que cumpla todo lo anterior,
pero al momento de sentar al paciente o a la paciente al borde de la cama y extender la rodilla, no tenga ningún tipo de dolor, ya que esto es inconsistente con la prueba anterior, ya que en un caso de radiculopatía verdadera, ambas pruebas deberían generar cierto grado de dolor. Sin embargo, la que es más conocida por los pacientes es el TEPE. También podría ser que existiera un déficit sensitivo no topográfico, como cuarto signo de Badel, es decir, teniendo las pruebas que me orientan o que el paciente sugiere hacia una u otra raíz espinal, yo tengo un déficit que no corresponde con la anatomía que se enseña, ¿cierto? ¿Cierto? Que no corresponde topográficamente el déficit sensitivo con el compromiso motor o con la clínica de la persona. Y finalmente tenemos la sobrereacción al examen. Por ejemplo, en la imagen vemos una paciente que le está costando levantarse la camilla, que refiere mucho dolor. Sin embargo, esto podría ser contradictorio, por ejemplo, si es que la paciente no refiere dificultad al llegar a la consulta o si es que entra a la consulta caminando normal y no refiere ningún problema, pero al momento del examen sí tiene una hiperalgesia o una sobrereacción. Esto fue un largo video del enfrentamiento del dolor lumbar, de un enfoque sindromático, ¿cierto? Que abordamos patologías desde la medicina interna, la semiología, la traumatología y la neurología, con un gran enfoque en lo sindromático y abordando todos los aspectos que en general se enseñan por separado. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra ocasión.